Ok. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Un poquito más fuerte, que se escuche. Hasta acá. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ok. Es un versículo tremendo, como todos los versos. Pero si desglosamos, así también vosotros, o sea, nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la ley, ¿cuál es el propósito de la ley en nuestra vida? Acusarnos de que somos pecadores y debemos morir. Señalarnos como pecadores, exhibir nuestro pecado, el conocimiento de nuestro propio pecado. Pero ahí no se queda, es parte del proceso, o sea, porque si yo estoy viviendo pensando que estoy bien y el Señor no me muestra que hay pecado en mi vida, entonces yo voy a seguir siendo engañado. Y parte del amor de Dios, del rescate de Dios, de la salvación de Dios para nuestra vida es señalarnos que estamos mal. Entonces, Dios nos da ese conocimiento a través de la ley y entonces decimos, nosotros somos pecadores y merecemos la condenación, mas sin embargo, sigue Dios haciendo su obra en nosotros y nos dice, ok, ya la ley cumplió su propósito en tu vida. ¿Cuál es el propósito de la ley en tu vida? Mostrar tu pecado y llevarnos a la cruz juntamente con Cristo. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin. ¿Cuál es el fin de todo este proceso? ¿Cuál es el fin de que exhiba nuestro pecado? ¿Cuál es el fin de que crucifiquemos la carne? ¿Cuál es el fin de que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? Que tengamos una nueva vida. Que llevemos fruto para Dios. En Romanos 6:4, si alguien lee por favor también Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire, es lo mismo con otras palabras y que nos complementa el versículo 4 de Romanos 7. Acá dice, para que a fin de que llevemos fruto para Dios, si sustituimos fruto para Dios, lo sustituimos por esta parte que dice, a fin de que ¿cómo dice? Que llevemos, que andemos en vida nueva, ¿verdad? Que andemos en vida nueva. Ese es el fruto, en vida nueva. Y esa vida nueva es la vida resucitada. O sea, tiene que haber una resurrección espiritual en nosotros. Pero esa resurrección es andar en una vida completamente nueva. O sea, nuestra forma de vivir, nuestros pecados de antes de conocer del Señor Jesucristo deberían de ser ¿qué? Historia. O sea, ya deberían de ser, no deberíamos de estar batallando con los mismos pecados con los cuales venimos a nuestro Señor Jesucristo. Si seguimos batallando y no ha habido cambios y no ha habido una transformación y seguimos batallando con lo mismo, entonces no ha hecho efecto. Hay algo mal que está en nosotros. No hemos entendido, no hemos comprendido y realmente pues no hay de otra. O sea, no ha habido ese poder de Dios manifestado en nosotros, porque la única manera de poder matar la carne es mediante el poder de Dios. Y de andar en una vida nueva es mediante el poder de Dios. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros realmente, pues, sí, ya a partir de ahora, o sea, ya lo pasado, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo ¿a dónde? A la meta. O sea, Dios es sorprendente, porque Dios en este momento, en este mismo instante, ¿qué horas son? 10:16 de la mañana.
nos da la oportunidad, porque tenemos vida y nos está dando una palabra, tenemos la oportunidad de decir las cosas, lo que hice en la mañana, lo que hice ayer que no le agradó a Dios. O sea, puede ser historia en mi vida. Hoy, en ese momento, Dios me da la oportunidad de reiniciar con Dios, de retomar un compromiso con Dios, de realmente. Y miren, aunque pueda haber, de repente el diablo te quiere lanzar pensamientos, acusaciones, condenación, incluso puede usar personas para señalarte, mira, tú eras así y tú hiciste esto. Pero si tú en tu fe dices, sí, soy responsable de eso, vivo las consecuencias de esa decisión que tomé, mala, equivocada, de ese pecado. Sí, yo no digo que no, pero ya no soy, ya ese Juan Carlos que conocieron está aquí. O sea, si nos afirmamos en una fe de decir que realmente queremos que Dios actúe en nosotros para que andemos en una vida completamente nueva, mira, se te tiene que resbalar todo lo que afronta las consecuencias, porque aún hay situaciones, decisiones equivocadas que pudimos haber tomado, con las cuales con consecuencias, muchas consecuencias, la vamos a pagar una vez y ya, pero otras consecuencias las vamos a cargar toda la vida, es parte de las consecuencias de nuestras decisiones. Tenemos que descubrir, analizar y decir, con esta consecuencia voy a estar toda mi vida y la acepto porque prefiero pagar aquí en la tierra, aquí un día esté en el trono dando cuentas y decir, ¿no las pagaste en la tierra? Está canijo, ¿verdad? Y de eso se trata la cruz, entender qué significa la cruz en nuestra vida, cuál es el beneficio de la cruz, cómo nosotros podemos aplicar la cruz y cómo debe reflejarse en nosotros. ¿Sí? Preguntas, comentarios. Acuérdense, es escuela dominical y en verdad, o sea, si hay un de repente un sentir de parte de ustedes, alguna pregunta o una aportación, ¿sabes qué, hermano? Esto Dios me mostró esto o algo. Tienen toda la libertad. Entonces decía usted, no es el fin, sino que ahí nada más se queda la carne. Es que a veces empieza la nueva vida con... Sí, a veces se ha interpretado o se ha entendido de que ese es el objetivo, ir a la cruz. No, es parte del proceso. O sea, no puede haber salvación sin la cruz. Muchos quieren evitar la cruz, ir al reino, recibir las recompensas de Dios, las bendiciones de Dios, sin haber pasado la cruz. Mira, fuera de la cruz, sin el proceso de la cruz no puede haber nada de beneficio de Dios para nuestras vidas. Puede manejarse incluso como una liberación. Porque sí, liberación, pues sí, una libertad, todo eso que lleva ahí. Es que dentro de las doctrinas de la cruz hay una doctrina que se llama la redención y es lo que se está comentando, la liberación. ¿Sí? Como decía el hermano, no es como el final, sino que más bien para nosotros es el punto de inicio. Es donde nosotros vamos a comenzar la carrera. Ahí comienza la perfección. Hablando acerca, hay un verso, 2 Corintios 5:17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Sí, claro. El andar en el hombre viejo. Dice, todas son hechas nuevas, pero ¿cuándo van a ser nuevas? Cuando yo llegue, cuando yo comience a partir de aquí. Aquí es donde yo recibo esa restauración. En la cruz se restauran todas las cosas. ¿Qué es una restauración? Si algo está viejo y se restaura, se renueva. La restauración es la renovación. Se renueva.
Y no es que hacer algo completamente nuevo, en realidad es regresarnos al estado original. La renovación es... No ¿me lo prestas No se va a borrar, es lo que le había comentado a... Por eso Jesús cuando enseñaba acerca de que es necesario nacer de nuevo, o sea, la gente decía, ¿cómo es posible que nazca de nuevo? Volver a entrar al vientre de mi madre. Ajá. decía. Fabi, Se refería a Fabi, eso. puedes ir Y luego, por tiner, en tantito Efesios tiner allá 2:6 arriba. dice que nosotros somos Ahí hay hechura estopa suya. también. Dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo jamás en mi carne voy a poder cumplir esas buenas obras. Si yo quiero cumplir las buenas obras o quiero hacer la voluntad de Dios, necesito pasar este proceso. Porque es aquí donde yo voy a matar realmente ese viejo hombre, donde se me van a poder romper todas las estructuras humanas, todo lo que yo pueda tener que a Dios le estorba para hacer su obra en mí. De otra manera yo no lo voy a poder hacer. De hecho, las buenas obras no son obras Buenas de obras. nosotros. Las buenas obras son obras de Dios que Dios hace a través de nosotros. O sea, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es, o sea, lo que hacía el Señor Jesucristo era las obras de Dios. Fíjense lo que dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, ahí hay como una dualidad de obras, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. La salvación no viene por obras, sino es por la fe. Pero somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras no son las buenas obras mías. ¡Ay, qué buena onda es Juanqui! No son mis buenas obras las que Dios ve. Es las obras de Dios. O sea, y eso depende ya de mi corazón. O sea, con qué intención yo hago. Puedo orar. Y esa oración puede ser una obra muerta o puede ser una buena obra. Eso va a depender de mí, de lo que hay en mi corazón, de mi enfoque, de mi entendimiento, de con qué intención estoy haciendo cierta actividad. Sí. Entonces, dice Apocalipsis 3, no es cierto, es Hebreos 13. A ver, Hebreos 13:20, alguien que me hiciera favor de leer. Hebreos 13:20. Debe decir algo así como, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Síguelo leyendo, está adelantito. Gran pastor de las ovejas, por la sangre del Padre eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Fíjense, os haga aptos no es, hay una diferencia entre lo que es aptitud y lo que es actitud, ¿verdad? Muchos podemos tener la buena actitud, pero podemos no ser aptos. Bueno, pues os haga aptos para toda obra buena. Esas son las obras de Dios. Haciendo Él en vosotros. O sea, haciendo Dios en nosotros lo que es agradable ante Él. Nosotros somos incapaces de hacer cosas que le agraden a Dios en nuestras propias justicias. Es lo que dice Isaías, ¿verdad? Sí. Es lo que dice. Porque las justicias, nuestras propias justicias, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero cuando esas obras están alineadas a la perfecta voluntad de Dios y nos damos cuenta que en humildad no soy yo, sino que es Dios actuando en nosotros, yo permitiendo ser un medio, un instrumento para que Dios actúe a través de nosotros, esas son las buenas obras. Antes de la cruz son malas obras, obras muertas. Después de la cruz, ya cuando la carne está bien crucificada, pues entonces son obras buenas, son las obras del Espíritu, son las obras de Dios. Pues es, por ejemplo, un encuentro cara a cara con el Señor, ¿no? De decir, voy a entregar todo.
que, por ejemplo, Exacto. con lo que dice mi tío, pues es muy cierto porque muchas veces vemos eso como un evento futuro en nuestras vidas. Lo estamos esperando como que eso algún día pase, así en el inconsciente, ¿no? Pero, por ejemplo, Pablo, que tuvo su conversión, o sea, él de un segundo de perseguir a los cristianos y perseguir a Cristo y perseguir a la iglesia, de un segundo a otro, él cambió completamente su vida. Entonces yo considero que cuando realmente tengamos en algún momento ese encuentro verdadero con Cristo, esto realmente ya no va a llegar a ser carga para nosotros, porque vamos a ver ya todo de una manera diferente. Entonces nunca me voy a estar preocupando por matar mi carne, por ay, hoy no me tengo que enojar, ay, hoy no tengo que hacer esto. No, porque ya va a ser un cambio de conciencia y de mente, donde tus acciones van a ir con un solo propósito, que es llevar fruto. Sí, de hecho los mandamientos bueno, antes habló de un despojo, y sí, de eso se trata la cruz, de un despojo. Ese es uno de los puntos de la cruz, aprender a despojarnos de nuestra carne. ¿O será que el encuentro es ya en la cruz? ¿O es antes? Es en la cruz, aquí es donde, ese es el altar, Por ejemplo, es el altar del Por sacrificio. ejemplo, Pablo, o sea, cuando tuvo ese encuentro, él, o sea, digamos que ya había sacrificado, o en ese momento sacrificó. No, Dios lo visitó. Sí, Dios lo visitó. Pero Dios vio algo. Y él, La obediencia a su fe. y él entendió. Ajá, no, sí. Aunque él estaba equivocado, tenía una convicción tan grande y era tan fiel a lo que él creía, que eso fue lo que a Dios, Exacto. eso fue lo que a Dios lo movió para llamarlo. La convicción, el compromiso, la entrega, la fe que él tenía a lo que él creía que era lo correcto, que aunque estaba mal, él era fiel a lo que él creía que era la verdad. Porque él estaba Ajá. convencido de que estaba sirviendo a Dios, al Dios de sus padres, estaba convencido al 100%. Entonces, él desde antes, él tenía su vida entregada a Dios. Simplemente Dios lo visitó para tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo y ahí enderezarlo, o sea, enfocarlo en el camino Y al final de cuentas correcto. esa fue decisión de Pablo, si seguir, Exacto. obedecer el llamado o no. Sí, Es claro. que todo esto es una decisión, no es como que venga Dios y diga, va a pasar todo el proceso de la cruz y va a ser restaurado, va a sentir arrepentimiento en su corazón. Es una decisión. Si yo quiero alcanzar salvación, si yo quiero que mi vida sea restaurada, si yo quiero ser un vaso, si yo quiero que Dios me use, si yo quiero servir a Dios, es una decisión que yo tengo que tomar. El primer paso lo tengo que dar yo. Dios Sí. ya dio el primer paso, que fue el sacrificio de la cruz, y yo tengo que dar el siguiente paso, que es decidir entregar mi vida y negarme todos los días para que Él pueda ser glorificado a través de mí. Exacto. El Espíritu Santo tiene tres funciones principales en nuestra vida. Una es el convencimiento, otro paso que tenemos que hacer es el arrepentimiento y el tercero es la conversión. Muchos de nosotros estamos simplemente convencidos. O sea, pudiera ser, Dios nos está revelando, Dios, el Espíritu Santo nos hace entender que ese es un proceso que tiene que haber en nuestra vida, nos convence y pensamos que porque tenemos el conocimiento intelectual y estamos convencidos de eso, podemos confundir de que realmente ese es el arrepentimiento, o que ya el convencimiento es parte del proceso. Primero nos tiene que convencer el Espíritu Santo, porque si no estamos convencidos, no vamos a dar pasos. Y tengo un verso acerca de eso, porque yo en los 2 años que llevo viniendo, o sea, yo la primera oración dentro de la enseñanza dice que no invoques a terceros, sino que hables directamente a Dios, ¿no? O sea, que no hay un intermediario. Pero en los 2 años que llevo a Jesús solamente, o sea, lo que yo me quedé así, quiero conocer quién es Jesús, ¿no? Ajá. Y empecé a investigar, a estudiar y darle bien duro y todo. Y ahorita que estamos en esta, yo aprendí lo más básico, diciendo quién es Cristo. Primero, ¿qué significa estar en Cristo? Y me entendí primero de que decían, es que no es un Mesías. Y yo decía, ¿por qué no es un Mesías? Por esto, por esto y por esto. Pero cuando escuché a Pablo decir algo diferente, que dice, ¿qué significa Cristo? Cristo significa ungido, unción. O sea, porque se pelean mucho el judaísmo o hasta el mismo cristiano decir, es que ¿por qué Jesús es el Mesías? Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es que es un Mesías o algo así.
Porque al final, por ejemplo, aquí hay un verso que empieza, para mí tiene que ser el inicio de la doctrina de la cruz, que dice, primera de Pedro 5:10, el Dios de toda gracia, quien los llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que padezcan un poco, Él mismo los perfeccionará, confirmará, fortalecerá y establecerá. O sea, ese lo tomo como en un sentido de que es que la unción en Cristo, la unción que hacían los judíos a través de la ley, no. O sea, Pablo dice, aprendan a conocer a Cristo. O sea, no se le cierre la puerta de que usted diga, es que yo no soy israelita, yo vengo, o sea, no soy heredero, no, si eres heredero porque formas parte de la creación. Es que la palabra dice que de los dos pueblos hizo uno en la cruz. Sí. O sea, ahorita no hay griego, ni judío, ni mexicano, o sea, Dios hizo un pueblo, el pueblo espiritual de Dios se llama Israel, pero es el Israel espiritual, está el Israel conforme a la carne, que o sea, se pelean mucho los judíos, se sienten que son el pueblo escogido y sigue siendo el pueblo, o sea, el pueblo de Dios, los judíos siguen siendo un pueblo determinante en la historia de la humanidad, pero está el Israel espiritual, donde encajamos nosotros, que de los dos pueblos hizo uno, ¿sí? Entonces, en ese versículo que leyó el hermano, pues ahí habla de, no sé, 2, 3 doctrinas de las que vamos a ver. Habla de la glorificación, habla de La perfección. no, a ver, lo lees otras El Dios de toda gracia, gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Cristo. gloria eterna en Cristo, o sea, en la cruz. De lo que tú también comentabas, y de que tenemos que morir. Yo creo que todos de acercarnos a Cristo, pues no entendíamos, pues, porque no leíamos. Cuando tú ya clamas, bueno, eso fue, a mí me pasó, yo cuando clamé ya directamente a Dios, le pedí que me mostrara, que me ayudara en las situaciones de pecado que yo andaba, pues me acerqué a Él y empezando ya a leer la Biblia empiezas a entender, tiene que haber dos nacimientos, nacimos en la carne, pero tenemos que nacer espiritualmente, que es lo que vino a enseñar Juan el Bautista, Sí. que teníamos que arrepentirnos, lo que es el bautismo, es la representación en la sumergión de que morimos, que vamos a la cruz, morimos y nace el hombre nuevo. Entonces tiene que ver mucho ese versículo de Juan 3. El nuevo nacimiento es una resurrección de lo que habíamos hablado nosotros. Sí. O sea, es andar en vida nueva, el nuevo nacimiento. Cuando ya empieza a haber ese verdadero cambio, porque yo creo que a veces a lo mejor no nacemos realmente. Cuando seguimos haciendo nuestras cosillas y todo eso, no ha habido un verdadero nacimiento. Ya tenemos el conocimiento. El convencimiento del que hablaba. Entonces, de ahí viene el arrepentimiento. Y tú ya empiezas a creer, dices, ok, me bautizo. Vamos por un camino nosotros, vamos por un camino. El Señor nos encuentra y nos convence. Pero ese camino es un camino, vamos a poner opuesto a la cruz. Vamos por un camino, nos encuentra, nos convence. Sucede el arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad, o sea, decir, darme cuenta, volver en sí. Ese es el arrepentimiento, es volver en sí. Ay, caray, voy mal, voy por una dirección equivocada. Dios me convence, Dios me lleva al arrepentimiento, y entonces tiene que haber una conversión para ahora ir a la cruz, matar mi carne, haya una resurrección, que es el nuevo nacimiento. Y entonces ahí es cuando realmente comienza el proyecto de Dios, o realmente el ser útiles para Dios. ¿Sí? Y también la otra de ser libres como Él nos quiere, porque vivíamos esclavos. Exacto. Voy a poner aquí las 12 doctrinas, son 12 doctrinas de la cruz, que nos va a ayudar a entender qué es lo que sucedió
En una forma histórica, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años? Y en una forma práctica, ¿qué es lo que debe suceder en nuestra vida cuando nosotros, a través de este proceso de convencimiento, arrepentimiento y decisión de ir a la cruz, qué es lo que sucedería o qué es lo que tiene que suceder o qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, ¿sí? Dijo que iba a ser las primeras 6 doctrinas, ¿no? Las primeras 6 doctrinas, pero vamos a dar una visión general, Está bien. una visión general nada más, para que nos demos cuenta, porque todos se van a ver las 12, pues, pero en ese grupo vamos a tratar las primeras 6. La primera doctrina es la ira de Dios, la ira de Dios. Pero hay algo que provocó la ira de Dios. ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? Pecado. Uno es la ira, 2 es el pecado, que son las dos doctrinas que nos vamos a meter más de lleno a partir de la próxima semana. Esta enseñanza o esta reunión es nada más como una forma introductoria de lo que es la cruz y lo que vamos a estar viendo. Pero vamos a ver la ira y el pecado, van juntas, porque si no hay pecado, no hay ira. O si hay ira, es porque hay pecado. ¿Sí? Fíjense, el Espíritu Santo nos convence que hay una ira de Dios. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestro pecado. Es un pecador. La ira de Dios está sobre... ¿Qué horas son? 10:40. Todavía tenemos 20 minutos. La ira de Dios, ok, está el pecado. Si nada más existiera eso, ¿qué habría en nosotros? Si nada más existiera, que no estuviera la cruz, porque la ira y el pecado están, digamos, se manifiestan porque estamos fuera de la cruz. ¿Sí? Es un evento, una condición espiritual en la cual estamos cuando estamos fuera de la cruz. Porque los que están en la cruz ya se solucionó la ira de Dios por el proceso que vamos a estar viendo. Entonces, ok, la ira, Dios mira al pecador y dice, pobrecito, yo no quiero la condenación. Hay un versículo que dice, porque yo no quiero la muerte del impío. O sea, yo no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador, el impío, se arrepienta y ¿qué? Y viva, pero para que pueda vivir necesita primeramente morir. Muy bien, continuamos. Entonces, Dios mira al pecador y da una solución, porque Él no quiere. Y ese plan es desde antes, o sea, no es de que, pecó, voy a crear un plan para salvar. No, el Señor no vive dentro del tiempo humano. O sea, Dios no está dentro de Él, para Él no es pasado, presente, futuro. O sea, el tiempo de Dios se necesita salir fuera del razonamiento para poder entenderlo, ¿no? Pero, entonces, desde antes, desde la preexistencia de la eternidad, Dios ya había diseñado un plan, y dentro de ese plan estaba enfocado en la cruz, para darle solución al pecador, para darle una esperanza a cada uno de nosotros. Entonces, todo lo que viene de parte de Dios para nuestra vida, absolutamente todo, no es porque nosotros lo hayamos ganado, todo es por gracia. Ahí es donde entra la doctrina de la gracia. Ahora, sí hay, dentro de su gracia,
podría parecer un poquito contradictorio, pero dentro de la gracia, porque todo inicia con la gracia y al final, si inicia con la gracia es porque todo es por gracia, pero también Dios nos quiere, dentro de la gracia nos quiere dar recompensas, nuestra obediencia, nuestra fidelidad a Dios, ser siervos fieles, nos quiere llevar a niveles de madurez y para que un día podamos recibir herencia en el reino eterno, en el reino de Cristo, ¿verdad? O sea, sí hay recompensas, pero al final todo inició por la gracia de Dios, porque por nosotros mismos, si Dios no nos hubiera atraído así, nosotros estuviéramos completamente perdidos, como mucha gente en el mundo, sin Dios, sin fe, sin esperanza, en el mundo, así estuviéramos. Ahí es donde podemos decir hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, porque es como también ahí va la decisión personal, ¿no? Sí, claro, nacidos no de, lo que decía, ¿no? Usted, de los dos nacimientos, o sea, nacidos no de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? De Dios, ¿por qué? Porque nacidos de Dios, que, bueno, sería profundizar mucho en otro punto, pero la simiente de Dios es Cristo, que debe ser sembrado en nuestro corazón, debe de desarrollarse. El nuevo nacimiento es eso, que Cristo fue sembrado como un proceso de embarazo natural, que hubo una semilla que fue sembrada en la mujer, hubo un desarrollo, o sea, un embrión, un feto, o sea, ya cuando está a punto, ya preparado el niño para nacer, entonces se da a luz. Así también Cristo inició como una semilla en nosotros, se va formando hasta que demos a luz el varón, el comportamiento. Lo que dice Gálatas, que el que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. A ver, alguien, es Gálatas 4, a ver. Entonces los encuentro rápido. $4.27. No, 4.19. ¿Quién le da lectura, por favor? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, es como, miren, hay una pareja, dos esposos que acaban de tener su niño, pero antes de que estuviera aquí afuera, estaba allá adentro, ¿verdad? Y entonces, ¿tú lo veías como tu hijo cuando estaba dentro del vientre? Pues sí, es su hijo, es lo que está diciendo Pablo. Y es como estar viendo al embrión que está dentro, hijito mío. Y un papá cariñoso como es Jonathan, le hablaba bonito a su hijo, a su hijito, ¿no? Que estaba ahí desarrollándose. Pero todavía no era el tiempo de que saliera, todavía no era el tiempo de dar a luz. Así también, hasta que Cristo se ha formado en nosotros y de repente empieza a verse reflejado a la luz. Empieza a verse el cambio de comportamiento. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que realmente Cristo ha sido formado en nosotros? El carácter de Cristo se está desarrollando en nosotros, el varón. El Señor Jesucristo dijo: por su fruto lo conoceréis. Mira, puedo recitar la Biblia, puedo ser un erudito en la palabra, pero si no hay un cambio de comportamiento y que realmente vayamos a parar, porque tampoco podemos decir, ya tienes que ser totalmente perfecto sin errores, no, un perfecto perfeccionándose. Pero es lo que vuelvo a repetir, yo no puedo ser el mismo de hace un año, de hace 2 años, de hace 15 años, tiene que haber cambios, que sea poquitos, pero tiene que haber cambios, ¿sí? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el trabajo del Espíritu, juntamente, claro, o sea, con nuestra participación. Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios no nos obliga. Dios no nos
Dios respeta nuestras decisiones. Dios nos convence, nos revela que Él ya proveyó todo lo necesario, todo lo que necesitamos para realmente ser hijos de Dios y siervos de Dios, y bueno, uno toma la decisión. Bueno, ira, pecado, Dios ve al pecador, quiere darle salvación, y esa provisión de salvación, que este proceso de la cruz se llama la salvación. La salvación no es un evento, Dios me va a salvar en el futuro, no. La salvación es un proceso de restauración. Se llama, la salvación es una restauración total, ¿sí?, del hombre a su estado original. Entonces, la siguiente doctrina es la gracia. Esa es la doctrina 3, ¿sí? La gracia, porque habíamos dicho que todo lo recibimos por gracia. Alguien lea, por favor, lo que es Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjense, ese versículo, porque por gracia sois ¿qué? Salvos. Sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Entonces, ¿qué doctrina sigue? La fe. La fe. La fe. El pecado produce ira. Dios no quiere que permanezca esa ira porque nos llevaría a la condenación. Entonces, por gracia, nos quiere dar una salvación. Lo primero que tiene que operar en nosotros, y siempre, toda la vida, ¿qué es? La fe. Porque la fe tiene niveles, pero la fe, la gracia viene por la fe. Entonces, es un don de Dios. O sea, ni siquiera la fe es algo que surge en nosotros, sino que es cuando uno es convencido y le decimos, Señor, dame fe, ¿no? ¿Qué es lo que le dijeron al Señor Jesucristo? Aumentanos la fe. Entonces, una de las peticiones espirituales, no carnales, que debería de estar en nosotros cuando oramos es, Señor, dame fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, o sea, pedir cosas espirituales. Señor, dame un trabajo que no tengo. Señor, ayúdame con mi dinero. O sea, está bien, o sea, también, o sea, se vale. Por nada estéis afanosos, se nos sean presentadas delante de Dios sus peticiones con acción de gracias. También se vale, pero ya, yo creo que una persona, yo no me imagino a Jesucristo cuando oraba todos los días estar pidiendo, Señor, ayúdame para pagar los impuestos, ¿no? O sea, yo creo que las peticiones del Señor Jesucristo eran totalmente dentro de lo que realmente se requería para hacer la obra. Lo demás era añadidura, es lo que dice pues Mateo. Pues es que nos vamos dejando de ser niños, pues también hasta para eso, ¿no? Pues Pues vamos sí. a quedar igual. Pues sí. Tonterías. ¿Quieres más o menos ver la madurez de una persona con curiosidad, o sea, sin juzgar? Oye su oración. Pon atención en lo que está pidiendo. Y te das cuenta en dónde está enfocado su atención. En qué es lo que está buscando. Si pide puras cosas terrenales, ¿en dónde está su visión? En las cosas de la tierra. Si pide, Señor, lléname de tu gracia, lléname de tu fe. Señor, que se desarrolle el ministerio que tú has depositado en mi vida. Quiero servirte, quiero ser útil en tus manos.
O sea, eso es un tipo de oración completamente diferente. Ok, nos da fe, pero ¿en qué? Porque la fe, en un sentido general, es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es lo que dice Hebreos 11:1. Ok, pero ahora, la fe que nos justifica, porque vamos a ver que la fe nos lleva a una justificación. Pero ¿en qué? ¿La fe en qué? Porque la fe tiene que tener un objeto. A partir de aquí, Dios nos da fe porque quiere llevarnos a un proceso de liberación. A un proceso de liberación. Vamos a ponerlo aquí. Aquí le vamos a poner redención. Redención es la liberación de un esclavo mediante el pago de un precio, es lo que se define redención. ¿Qué es lo que pagó Dios para liberarnos? La sangre, el sacrificio de nuestro Señor. El objetivo es liberarnos del pecado para andar en una vida nueva, para ser útiles al Señor sin contaminación. Pero tiene que haber un proceso de liberación de un esclavo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces, el que vive en pecado, porque fíjense, una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado o estar en pecado. Porque aún como hijos de Dios podemos tomar decisiones equivocadas y eso es pecado. Porque pecado, eso es lo que significa. Pecado es errar el blanco, una decisión que no dio en el blanco. Y no nos referimos simplemente a pecados carnales como la fornicación, el adulterio, el robo, la mentira. No, una decisión que aparentemente no está dentro de esta categoría de pecados escandalosos, carnales, salud, pero que no acertó en el blanco. Me cambié de ciudad, no sé, tomé la decisión de irme de la iglesia, para irme a otra. Puede ser que sea certeza, que Dios te está llevando a otro lado, pero puede ser que haya sido una decisión equivocada en tu vida. Y esa decisión equivocada se llama pecado, porque no acertaste a una decisión precisa dentro de la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Pero los que viven enfocados al pecado, una cosa es una persona que no quiere arrepentirse, que quiere su pecado, que ama su pecado, que dice, de aquí no me saca, este pecado es mío y estoy enamorado de ese pecado. Puede tener nombre ese pecado. Le da satisfacción carnal. Sí. Otra cosa es, estoy en una situación, quiero liberarme, quiero dejar esto, no he podido, le estoy batallando, entonces busco al ministro, busco administración, liberación, estoy siguiendo trabajando hasta que sea completamente libre, hasta que corte completamente esa situación. Una cosa es estar ahí, dormir mis laureles en eso, y otra cosa es que esté luchando hasta que la redención se pueda cumplir. 5, lo voy a hacer más rápido. La fe en el sacrificio. El sacrificio, eso lo vamos a desarrollar posteriormente. Primero nos da expiación. Esa es la 5. Luego nos da propiciación. Esa es la 6. Luego nos da... Miren, se pueden acomodar una forma diferente, pero así yo es como lo he acomodado. Justificación. Sí. Este es 7. Reconciliación.
8. Redención. 9. Hace falta otra expresión profesional. Regeneración. Después de reconciliación, Dios quiere hacer una regeneración en mi vida. 10. Santificación. 11. Glorificación. 12. Ahí están las 12 doctrinas. Como les vuelvo a repetir, vamos a iniciar enfocados pues, en el orden, ira, pecado. ¿Sale? Todo ese es el proceso de Dios para llevarnos a un estado de glorificación, el cual hay dos partes. Uno es cuando uno glorifica a Dios en la tierra y otra es cuando Dios nos glorifica a nosotros. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: Padre, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me hice que hiciese, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve conmigo. Esa es una corresponde al Señor, le glorificamos, el Señor nos glorifica. El acto final de la glorificación es cuando los cuerpos van a ser glorificados en una resurrección. ¿Preguntas, comentarios? No, pues ese es el 9. Ah, ya está. Aquí. Es que la 9 es un proceso de todo esto. Es el acto de llevarnos el proceso de liberación. Primero nos libera para que comience una completa... Quita el pecado, nos libera del pecado para que comience una regeneración. ¿Nos ayudas con una oración, Lili, por favor?